Volvámonos verdes. Síguenos en Spotify. No pude evitar comparar el derretimiento de los polos con las lágrimas que hemos llorado y seguiremos llorando por todo lo que hemos perdido y todo lo que perderemos en las próximas décadas. Seres vivos y bellezas de todo tipo. Cristiana Figueres. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Agradecemos a nuestros auspiciadores que son Embarra, Humo Recolector y Kombuchacha. En el episodio de hoy les tenemos algo distinto de lo que usualmente hacemos, pero antes de empezar quisiéramos comentar con Katy que salió hace un par de días la tercera parte del 6º reporte del IPCC. Otro reporte más. Sí, exacto. Y si la gente se pregunta por qué sale un reporte detrás de otro, pareciera que salen non-stop, ¿cierto? Uno detrás de otro. Lo que pasa es que todos conforman juntos el 6º reporte del IPCC sobre cambio climático, que fue dividido en 3 partes. La primera parte se publicó en agosto del año pasado, el 2021. La segunda parte me parece que fue en febrero de este año. Y la tercera parte se publica en la primera semana de abril. La primera parte se trató de las bases físicas del cambio climático. La segunda fue sobre los impactos del cambio climático y la adaptación. Uh-huh. Y esta se trata de mitigación, o sea, de cómo vamos a reducir los impactos del cambio climático. Yeah. ¿Y hay algo importante que debamos mencionar o destacar de este nuevo reporte? Bueno, basado en el resumen del reporte, que tiene tan solo 60 páginas, porque el reporte original tiene más de 1000, me parece. Siempre son súper largos. Tienen muchos datos, son difíciles de leer. Yo miré a la rápida el resumen, que tiene 60 páginas, y también basada en las noticias del reporte que salieron esta semana o la semana pasada. El reporte vuelve a decir una vez más que estamos mal encaminados. Continuamos aumentando nuestras emisiones, siendo que deberíamos estar disminuyéndolas. Si seguimos con las medidas que hemos tenido hasta el 2020, estamos encaminados a una subida de las temperaturas de 3,2 grados Celsius para el 2100. A pesar de que eso se ve muy lejano, 3,2 grados Celsius de aumento de las temperaturas globales es horripilante. O sea, ese es un mundo en que ni siquiera nos podemos imaginar. Es algo que el ser humano en toda su evolución nunca ha vivido. Entonces no podemos dimensionarlo. Y según las promesas de los países, o sea, basado en el Acuerdo de París, lo que los países se han comprometido, lo que dicen que van a hacer, estaríamos encaminados a 2,8 grados Celsius de aumento de las temperaturas globales. Y eso también es muy malo, porque la idea es que no superemos el 1,5 grados Celsius de calentamiento. Hasta ahora, las temperaturas globales han aumentado aproximadamente en 1,1 grados Celsius. O sea, estamos bastante cerca. Yeah. Lo otro importante que decía este informe es que para lograr no superar ese límite de 1,5 grados Celsius de calentamiento, tenemos 3 años solamente para llegar al pic de emisiones. O sea, al 2005 como máximo, deberíamos tener el máximo de emisiones anuales y de ahí empezar a bajarlas. Y entre más nos demoremos, más rápido vamos a tener que bajarlas. Al 2030 tenemos que lograr reducir las emisiones a la mitad, o sea, en un 45%, y tenemos que ser carbono neutrales al 2050. Yeah. O sea, que lo que emitimos sea igual a lo que absorbemos. Más o menos emisiones netas 0. Para lograr todo esto necesitamos cambios que son sistémicos, lo hemos hablado en otros episodios, cambios a nivel político, a nivel económico, tienen que ser cambios locales, cambios nacionales, cambios globales, en la forma en la que nos transportamos, la forma en que construimos nuestras casas, nuestros métodos de producción de energía, en la industria, cómo producimos todos los productos, cómo funciona la agricultura, cómo consumimos. O sea, realmente implica bajar el nivel de consumo, y eso lo dice el reporte. Tenemos que empezar a consumir menos cosas en general, de todo. Y también el reporte deja muy claro que no hay que olvidar que el 10% más rico del mundo es responsable del 40% de las emisiones. O sea, los que tienen las mayores responsabilidades en este aspecto son los más ricos, porque son los que tienen la huella de carbono más grande. Pero no nos quita responsabilidad a todos. Todos tenemos que cambiar cosas en nuestras vidas. Y lo otro que dice el reporte, que fue noticioso para muchas personas, es que
menciona que para lograr mantener las temperaturas por debajo de los 1,5 grados Celsius van a ser necesarias las tecnologías de almacenamiento y captura de carbono, que no va a ser suficiente. Esas son como máquinas que absorben CO2 del aire y lo almacenan. No va a ser suficiente con andar en autos eléctricos y plantar árboles, por ejemplo. Bueno, y justamente todo lo que me dices seguramente causa mucho miedo, rechazo, incluso ansiedad en la gente. Por lo tanto, hoy día queremos hablar de eso mismo. Uh-huh. Normalmente hablamos de los efectos del cambio climático, de cómo afecta a los ecosistemas, a las personas. Hemos hablado de contaminación, de sequía, de qué hacer para evitar el cambio climático, pero no hemos hablado de cómo todo esto nos hace sentir. ¿Cómo nos sentimos frente a la amenaza del cambio climático? Esa es la pregunta. ¿Cómo afecta todo esto a nuestra salud mental? Hoy hablaremos de un nuevo término conocido como ecoansiedad. La ecoansiedad es la sensación de agobio, impotencia, preocupación, ansiedad, incertidumbre, parálisis, todo esto debido a los impactos del cambio climático. Sí, y a eso yo le agregaría también no solo el nerviosismo, la ansiedad, la incertidumbre, sino que también la tristeza y la melancolía. Porque también hay tristeza por lo que hemos perdido y lo que vamos a perder. Y no solo está relacionado al cambio climático, sino que a los efectos de la crisis ecológica en general. O sea, la pérdida que hemos tenido de ecosistemas por destrucción, por deforestación, la pérdida de biodiversidad, de especies, el saber, por ejemplo, que el león se va a extinguir, todo eso causa mucha tristeza, melancolía, por lo menos a mí. ¿Te acuerdas, Seba, ya lo hemos mencionado antes, muchas la película veces, sí. Don't Look Up, que se llama No Mires Arriba, Sí. que está en Netflix, que hace como una tipo de metáfora del cambio climático con un meteorito que viene a la Tierra. Y hay una escena al final, perdón por el spoiler, no es tanto un spoiler, no, solo voy a hablar de una frase. ¿Ya? Hay una escena al final donde el personaje de Leonardo DiCaprio dice esto, dice, de verdad lo teníamos todo, ¿cierto? Que en inglés me suena mucho mejor, en inglés es we really did have everything, didn't we? Y eso para mí refleja súper bien lo que yo siento, por ejemplo, que lo teníamos o lo tenemos, depende, hay cosas que han desaparecido, todo, ¿cachai? Teníamos montañas preciosas, selvas increíbles, con una cantidad de especies, de plantas, de bichos. Imagínate las bellezas de especies que tenemos en el mundo. Los elefantes, ¿tú te puedes imaginar una especie más bella que un elefante? Un gorila. Yo tengo a mí me encantan los animales grandes, por eso. Sí. Las ballenas, Seba. Y todo eso lo estamos destruyendo. Todo eso lo estamos perdiendo. Lo estamos llevando al borde de la desaparición. Eso para mí no puedo entenderlo. Sí. ¿Por qué? Es súper frustrante. Siento que la ecoansiedad puede ser también la sensación de incomprensión, de sentirse incomprendido, frustrado porque parece que a nadie le importa, de sentirse enrabiado, desamparado porque los políticos mundiales no son capaces de ponerle fin a esta crisis, no son capaces de dejar de quemar combustibles fósiles. Impresionante. Sí. Y también todo eso sumado al sentimiento a veces de culpa. O a veces uno siente culpa porque siente que no está haciendo lo suficiente, ¿cachai? Que hay tantas cosas que uno puede hacer, volverse vegano, dejar de andar en auto, dejar de andar en avión, reciclar, y no estoy haciendo lo suficiente, entonces me siento culpable. Son muchas sensaciones al mismo tiempo. Entonces la ecoansiedad engloba todo eso, todos esos sentimientos. Sí. Y, Seba, hay algo que tenemos que mencionar y es que la ecoansiedad no es la misma para todos, o mejor dicho, no es la misma en las distintas generaciones. Los más afectados, según estudios ya que lo han comprobado, son las generaciones más jóvenes. Un estudio que fue muy reciente del año 2021 demostró que el 60% de los jóvenes que tienen entre 16 y 25 años, de 10 países del mundo, desde India hasta Estados Unidos, algún país europeo, en distintos continentes, el 60% de los jóvenes se siente muy preocupado por el cambio climático. Se sienten tristes, ansiosos, enojados, impotentes, indefensos, culpables, todo lo que dijimos. Y dijeron también que esos sentimientos afectan negativamente sus vidas diarias. O sea, no pueden funcionar de manera normal en el diario vivir.
Y otra encuesta, esto sí fue solamente de Inglaterra, notó que más de la mitad de los psiquiatras de Inglaterra, el 57%, atiende a jóvenes y niños que se sienten angustiados por la crisis climática, o sea, que tienen que ir al psiquiatra por eso. Y claro, y es como tú dices, Seba, los jóvenes se sienten además traicionados y abandonados por los adultos y los políticos, que aparentemente a uno le da la impresión de que no hacen nada, todo sigue igual, ¿cachai? Escuché en otro podcast que mencionaban, yo no he hablado mucho con niños más jóvenes, pero hay gente que habla con ellos, y en un podcast sobre cambio climático decían que hay colegios en los que a los niños le preguntan ¿qué quieres ser cuando grande? Y los niños responden, ¿qué importa qué voy a hacer? O sea, ¿para qué voy a hacer algo? ¿Qué sentido tiene estudiar una carrera? ¿Cachai? ¿Qué sentido tiene que haga mi tarea? Que sea un buen alumno. Es como ya preguntas existenciales, sienten que no tienen futuro. Y hay gente de mi generación, nosotros fuimos nacidos en los 90, ¿cierto? Crecimos en los 90, ya son como millennials. Gente de mi generación que se pregunta, ¿para qué voy a tener hijos? ¿Para qué voy a traer más gente a un mundo que aparentemente va a ser inhabitable? Y esa es una gran pregunta que a todo esto yo a veces he discutido de eso con mi mamá y mi mamá no está de acuerdo, pero ella es de otra generación también. Claro. Y quiero también recordarte que sí, el cambio climático es terrible, es una amenaza. Tenemos que hacer algo al respecto, pero también es abrumador. Los datos, los gráficos, las estadísticas son demasiadas. Los efectos del cambio climático nos superan totalmente. Siento que entre más y más datos damos, menos llegamos al corazón de las personas. Sí, creo que eso también está comprobado. Sí. Entre más y más números, más apatía causas en las personas. Y lo que he leído también al respecto es que aparentemente la gente ya está bastante bien informada en general. Lo que necesita no es más información, en general. Y si la gente no hace nada al respecto, no es porque no tengan la suficiente información, sino que porque no queremos encarar la situación. Esto quiere decir que las personas, en su mayoría, quizás se dan cuenta de la gravedad de esta situación, pero no lo quieren traer a su nivel consciente porque eso les traería demasiada ansiedad, porque se sentirían, como tú dices, sobrepasados. Pero al mismo tiempo no nos hace bien reprimir todo eso, ¿cierto? No hace bien reprimir lo que sientes y no le va a hacer bien al planeta tampoco. Y esa capacidad que tenemos de sentir, ya sea miedo, rabia, desesperación o tristeza, también es la capacidad que tenemos, que vamos a necesitar para adaptarnos, para ser resilientes y para encarar el futuro. Entonces no nos queda otra que enfrentar lo que sentimos y tratar de alguna forma de canalizarlo, de alguna forma creativa que nos lleve a la acción. Justo escuchaba un podcast que me gusta mucho que se llama Outrage and Optimism, donde hablan de todo esto y ellos decían, mucha gente siente rabia, especialmente los jóvenes, y la rabia es una energía. Entonces si tú la ves como una energía, la canalizas de forma creativa. Claro. Por eso lo que queremos en este episodio de hoy es salir de nuestras cabezas, de todos esos números, estadísticas y todo eso, y entrar en nuestros corazones. Porque el cambio climático no es solo un fenómeno físico, es también emocional. Y es por eso que queremos compartir con ustedes, nuestros auditores, nuestras historias, nuestros sentimientos, nuestro lado más vulnerable, ser más personales, porque al final somos todos seres humanos. Y posiblemente la gente que nos escucha siente lo mismo que nosotros. Claro. Entonces, partamos contigo, Seba. ¿Qué te hace sentir a ti esto, el cambio climático? Sí. Bueno, no sé si es bueno decir que en mi caso personal es como que me agobia un poquito ver en las redes sociales o en la tele noticias sobre cómo los efectos del cambio climático están afectando muchos lugares en el planeta. O también noticias sobre que aún existen personas que ponen todas sus energías para poder llevar adelante proyectos que destruyen nuestro planeta. O noticias sobre que hay olas de calor, o por ejemplo que el lago Peñuelas, en la quinta región, está prácticamente seco. Un lago el cual cuando yo era chico iba a pescar y era gigante. Si no me equivoco, era el lago más grande de la quinta región. Sí, entonces todas esas noticias que cada vez son más frecuentes me agobian mucho. Me superan y me provocan una reacción de tratar de evitar y no escuchar más sobre estas cosas.
y hacer como si nada estuviera pasando. No sé si es ansiedad o depresión, pero sí siento como una especie de mecanismo de defensa en el cual trato de evitar la realidad. No sé si me entiendes. Lamentablemente sí. Lamentablemente vives conmigo. Yo no te permito evitar la realidad. Yo casi todos los días leo noticias sobre cambio climático y le cuento nuevas cosas al Seba, entonces... Claro. Yo soy agobiante, me imagino. Sí, me agobias. Y claro, es como tú dices, es un mecanismo de defensa para no tener que enfrentarse a ese sentimiento de agobio, ¿no? Sí. De ansiedad, como se llama. El evitar ver lo que está pasando. Igual que el lago Peñuelas, que es terrible ver un lago en el que uno tiene recuerdos asociados a su niñez, por ejemplo, y verlo seco. Y pensar que habían seres vivos ahí viviendo y ya no están ahí. Es el perfecto reflejo de lo que está pasando en el mundo. Sí. Y es lo que hablamos con Daniela García en la entrevista anterior. Sí. Y lo mismo está ocurriendo aquí en Pucón con el lago Caburga. No se sabe todavía si el lago va a volver a recuperar su nivel, pero está bajando mucho. Claro. No se sabe si eso es algo como, ¿cómo se dice? Como de algo estacional, ¿cachai? En otros momentos antes ha estado así debajo el nivel del agua, pero uno a veces tiene esa sensación en la cabeza de que no, quizás esto es distinto y quizás ahora no va a volver a recuperar el nivel de antes. Y yo tengo muchos recuerdos de niñez asociados al lago Caburga. Yo iba siempre, acampábamos con mi familia ya, no sé, buceábamos con estos snorkel, andábamos en kayak, siempre nadábamos, jugábamos tanto en ese lago. Había una roca de la que nos tirábamos piqueros siempre al lago y ahora es imposible tirarse de ahí porque esa roca ya está a 100 metros alejada del agua por todo lo que ha bajado el agua. Claro. Entonces es muy, muy triste, afecta mucho. ¿Y qué haces tú, Katy, para poder afrontar toda esta crisis? ¿Cómo lo haces? Porque yo no sabría cómo hacerlo, en realidad. Bueno, es que, claro, mi caso, no sé si es el caso de todas las personas. Todo eso que tú sentías, yo ya lo sentía cuando era niña. En los años 90, nací en el 92, yo ya podía ver que habían cosas que estaban ocurriendo a nivel mundial. No sé si lo vi en algún documental o en alguna en la tele o en las noticias, que ya estaban ocurriendo cosas. Siempre han ocurrido cosas, pero yo sentía que algo sentía inconscientemente en mi mente, ya a los 12, 13 años, de que estábamos destruyendo el planeta completo por contaminación, por los derrames de petróleo, por deforestación. Cuando escuché sobre el cambio climático, que fue cuando vi el documental del Al Gore, Una verdad incómoda, sí, mucha gente lo trató de catastrófico, ese documental. Era como el típico, parecía una película gringa del fin del mundo, pero se ha demostrado que casi todo lo que dijo era verdad y que tenía razón. Y yo cuando lo vi quedé muy impactada, muy impactada. Sí. Y ahí, claro, en ese momento te empiezan a preguntar, ¿y qué vas a estudiar? ¿Qué quieres ser cuando grande? Y ya lo tenía claro, o sea, no tenía opción. Tenía que estudiar algo relacionado al medio ambiente. Porque ¿qué más iba a hacer? ¿Cachai? Yo quería, por ejemplo, ser actriz, pero no podía ser actriz si veía como el estado del mundo. Entonces lo tenía súper claro. Y bueno, después cuando ya estaba estudiando en la universidad, fue bien agobiante, porque en cada clase, Sebastián, ya fuera geología, limnología, que es el estudio de las aguas de los ríos y de los lagos, biología, zoología, climatología, tenía distintas clases de los distintos elementos de la naturaleza. Y en todas las clases podías ver cómo estábamos llevando al límite al medio ambiente, en todo, o sea, ya fuera en contaminación, en radioactividad, en plástico, en lo que fuera, la capa de ozono, todo, habían impactos muy grandes debido a la actividad humana. Entonces yo ya me sentí agobiada, yo sentía que era como que si el mundo fuera un cuerpo humano, por ejemplo, si hiciéramos esta metáfora, que es bien simplista, si el mundo fuera una persona, es como que va al doctor y el doctor le dice, mira, tienes la presión arterial alta, tienes la frecuencia cardíaca alta, tienes una cantidad de, qué sé yo, tienes síntomas de diabetes, tienes cáncer, todo junto, o sea, era todo junto. Entonces, a mí siempre eso me ha afectado mucho. No sé por qué, hay gente que es sensible a distintas cosas y yo soy sensible a la naturaleza.
Entonces, si tú me dices que la naturaleza está siendo destruida, si cortan un árbol, si desaparecen especies, me afecta tanto que yo me siento mal físicamente. Me hace daño, no sé, siento un dolor en la guata. Entonces, claro, estudiar medio ambiente fue impactante para mí porque me di cuenta de que los datos demostraban lo mismo que yo ya sentía cuando era niña, que, no sé cómo, suena terrible, pero así lo siento yo, destruyendo todo, todo. Y eso a mí me hace sentir muy mal. Bueno, pero al verme enfrentada a eso tanto, yo creo que ya desarrollé una especie de, no inmunidad, pero... Coraza. No sé si coraza, ya lo sé, todo eso, lo tengo claro. Entonces como que ya di vuelta a esa página y ahora estoy pensando en qué hacer al respecto. Obviamente uno no lo puede hacer todo, no puede salvar al mundo una persona sola, aunque hay gente que sí, parece Greta Thunberg, por ejemplo. Pero puedes hacer cosas que influyan por lo menos a las personas que están alrededor tuyo. Y ya por lo menos tú y yo haciendo este podcast queremos lograr llegar a unas cuantas personas. Claro. Que digan, sí, vamos a hacer algo, ¿cachai? Vamos a dejar el auto, vamos a comer menos carne, vamos a reciclar, a hacer compost, consumir menos, viajar menos en avión y todo eso. Claro. Y eso. Quizás no pensar tanto y simplemente entrar en la acción y actuar de forma local. Sí, y al final siempre uno despierta y ve, por lo menos aquí en Pucón, el cielo azul, ve las plantas y ve que las cosas, a pesar de todo, siguen siendo bellas. Todo sigue siendo bello, la belleza sigue, la belleza continúa. Y eso da mucho a uno claro, te ayuda a no sentirte tan mal. Claro. O sea, la vida en sí va a continuar, con nosotros o sin nosotros. Sí, siempre. Entonces, siempre va a estar. Claro. Bueno, para discutir todo esto que hemos conversado con el Seba, tenemos a una invitada especial. Es una sorpresa para nuestros auditores. Invitamos a mi mamá, que se llama Jimena. Y por supuesto, al ser mi mamá, está aquí ella, podríamos decir, en representación de una generación distinta a la nuestra, ¿cierto? Yo, en mi visión, tú, mami, eres de la generación que creció en los años en que este problema aún no existía, el problema del cambio climático. Quizás lo escuchaste, algo escuchaste en las noticias, pero no era un tema, ¿cierto? Uh-huh. Y claro, tú en tu generación habían otros problemas, qué sé yo, la bomba atómica, la Guerra Fría o no sé. Pero claro, no estaban concentrados en este problema del cambio climático. Así que, bueno, hola, mami. Hola, buenos días, aquí estamos. No te voy a decir Jime, te voy a decir mami. Bueno, muy bien. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿Sí? Un poco nerviosita, Sí. porque al final de cuentas es mi hija Claro. que me entrevista. Es primera entrevista que te hacen, ¿no? Yo creo que sí, aunque me ha tocado exponer temas, pero entrevistas en sí creo que no, nunca he tenido. Con un micrófono. Sí. Muy bien. Entonces, te voy a hacer una pregunta sobre todo esto que hemos hablado con el Seba de la ecoansiedad. Uh-huh. Y quiero saber tu perspectiva de esto. ¿Cuál es tu experiencia personal con el tema del cambio climático? Si has observado cambios que han habido a tu alrededor en todos estos años. Bueno, yo creo que experiencia con el tema de cambio climático en sí, no sé si he tenido, ¿no? Pero sí, como tú dijiste anteriormente, el cambio climático no es un tema que nació conmigo, o sea, no estaba cuando yo tenía la edad de ustedes, entonces se ha ido posteriormente incorporando, ¿no? Creo que la primera vez que escuché de esto fue cuando estaba trabajando. Sí, trabajaba yo en la administración pública y escuché que crearon en el Consejo de Defensa del Estado un área que se refería a la protección del medio ambiente. Eso fue la primera vez. Y después, como en los años 2004, por ahí hice un diplomado y que el tema era gestión del riesgo en desastres masivos y ahí se analizó el tema del cambio climático. Ahora, como he observado, yo creo que la primera experiencia
no sé si en relación directa con el cambio climático, es una impresión que me causó el llegar a vivir a Europa y ver la cantidad de gente que vivía en esos países y que creaba una sensación de saturación que yo no conocía acá en Chile. Entonces eso me impactó, sentirme agobiada un poco de nunca poder estar sola. Y ese sola era sola con la naturaleza. Claro, donde ibas había gente. Donde iba, aunque fuera a la punta del cerro, siempre iba a haber un grupo de personas y gente que iba y venía. Y eso me causó la primera sensación y la percepción de que las cosas no eran infinitas como se veía acá, la naturaleza. Claro, sí. Aquí en Chile uno puede ir todavía quizás a un parque nacional y estar solo. Sí. Cada vez menos. Sí, y eso justamente, esa percepción que sentía ya, me hizo ver la diferencia que había entre Europa y Latinoamérica, ¿no? Y el valor de Latinoamérica con su inmensa naturaleza y con la sensación de poder que tiene y siempre ser uno minoría. Eso era en esos tiempos, la minoría. O sea, lo normal era la inmensidad y la soledad y uno tenía que ir a una ciudad para estar en contacto con otras personas. Ahora, sí han habido observado cambios en la naturaleza. Yo creo que ahora, sí, el primero a la vuelta me da la sensación de que esa primera impresión que yo señalo ya no existe mucho aquí. Ha cambiado mucho Chile. Sí, en el cambio al regreso a Chile ya hace muchos años, pero empiezo a darme cuenta que puede estarse produciendo eso. Ya veo que hay mucha gente, o sea, generalmente donde uno va hay gente. Todavía se puede estar solo, pero ya se ve que hay una invasión, ¿ya? No es todo naturaleza. Ahora cambios, sí, uno empieza a darse cuenta, pero no es necesariamente en relación al cambio climático, sino en daños a la naturaleza. Me acuerdo, por ejemplo, ya hace un tiempo, que era normal que nosotros subíamos con la Katy y con el Sacha, y subíamos todas a la cordillera en Santiago, ¿no? Sí. Farellones. Y eso era normal. Y en el verano íbamos a pasear un poco el camino a la Disputada. Y veíamos ese río y me impactaba ver cómo el río marcaba todas las piedras con un horizonte verde y tenía un color sí, como que no era natural. ¿Te acuerdas? Sí. Y yo ahí sí decía, pero impresionante cómo puede, así sin ningún motivo, o sea, digamos que se puede hacer y nadie nunca escuché que dijera nada cómo estaba contaminado el río, y además que era un río en que tú te querías bañar y el Sacha también se quería bañar. Y eso estaba contaminado por la minería. Yo creo, pues con la minería de la Disputada. Sí. Y hay otra sensación que me dio un día que volé aquí dentro de Chile y de repente fui consciente de que desde el cielo empecé a ver unas lagunas verdes y dije, pero si estas lagunas no son naturales, y ahí me di cuenta que eran los relaves, son los relaves de las mineras hacia el norte, impresiona. Cosas que antes uno no veía, o sea, no estaban dentro de la visión de uno. Ahora, eso como para decir que uno va viendo cosas, ¿no? No en el concepto de cambio climático, ¿no? Sino que como interferencia del ser humano en la naturaleza, sí. Sí. Y la sequía, pues. O sea, no tengo muchos recuerdos, pero me imagino que en los 90 no se veía todo tan seco alrededor de Santiago. Sí, eso también hace como 2 o 3 años me impresionó. Es que es difícil darse cuenta porque uno no tiene una memoria que le permita poder hacer una comparación tan clara de cómo era antes, como es ahora. Se olvida. Pero sí hay ciertos detalles. Por ejemplo, los espinos en ese paisaje de alrededor de Santiago, que es como que fuera la sabana de los leones, no sé. Y de pronto empieza a ver uno que los espinos están negros. Sí. O sea, no es normal que sean secos, pero estaban negros, como chamuscados, como que hubiera habido un incendio. Entonces, claro, uno no es científica, no ha investigado, pero me da la sensación de que eso no era así, ¿no? De
de que no se podrían regenerar, estaban muertos, ¿no? Eso también. Y otras sensaciones también de percepción de que nevaba muy poco en el invierno, porque, bueno, ya es instructor de esquí, ese es, el papá de la Katy. Sí, y entonces nosotros directamente sabíamos que el invierno había estado flojo, ya que porque influía en nuestros ingresos también, la temporada era muy corta, casi no había temporada de esquí. Pero también son observaciones que uno no está segura si obedecen a un ciclo normal o son propias del cambio climático. Sí, pues a veces a uno le dicen es que es el efecto del niño o la niña, entonces uno entiende que hay una estacionalidad, que va a ser así unos años y después van a venir años de lluvia. Sí. Pero aparentemente en la sequía no es así, no se va a extender. Sí, hay otras situaciones que ahora las hemos visto ahora, ¿no? Ahora al vivir permanentemente en el sur acá, el Caburga también era un lago que nosotros siempre veníamos todos los veranos a acampar, entonces veíamos que había fluctuaciones en el verano, que estaba más bajo, pero tan bajo como ahora está, no lo habíamos observado, ¿no? Y tampoco sabemos si es un hecho que va cíclico o forma parte decididamente de un daño directo del cambio climático. O el Seba me hablaba del lago Peñuelas de la quinta región, que era muy grande y ahora está creo que completamente seco, y eso ya no es algo que va a cambiar, o sea, ya se secó, se perdió. Sí. Sí, es difícil también mencionar esto, que lo comentábamos del cambio climático, porque uno no es una cosa que se perciba tan fácilmente, son señales, entonces yo lo veo un poco así, como que yo lo veo como daños perceptibles en la naturaleza, más que un concepto global, que indudablemente lo es así, pero no lo ve. En mi experiencia personal es irlo viendo en los alrededores, donde uno vive, en su vida diaria. Es algo que se vive en el contexto local. Sí, sí. Y mucha gente no lo está viendo, porque es difícil de verlo. Sí, eso de que tú me mencionas ecoansiedad, no, yo, honestamente yo no siento todavía la estoy sintiendo, a lo mejor puede estar cerca, pero no tengo temor, porque no es una cosa abstracta, los datos están, indudables están, pero uno se siente, lo siente emociones, temores cuando lo empieza a ver. El problema es que probablemente uno lo va a empezar a ver y va a ser demasiado tarde, ya va a estar demasiado cerca de uno al no despertar ahora. Justo te iba a preguntar eso, pues ¿cómo te has sentido respecto a todo esto? Y tú me dices que no sientes tal magnitud de ansiedad o miedo por el... No, es como que a poco, ¿no? Pero todavía no, porque uno siempre confía en que la experiencia ha dicho que por más que hemos estado sujetos a situaciones extremas como terremotos, por ejemplo, pero siempre hay en la naturaleza, uno confía que viene algo de no sé qué, y el terremoto en vez de ser 20 grados es 9,5 y resulta que se caen algunas cosas, pero no se cae todo. Nunca hemos estado en una situación de una catástrofe que sencillamente uno no pueda pararse, ya no pueda ver que todo se destruye a su alrededor. No es como todo medido. Entonces uno cree que el cambio climático va a ser lo mismo. Es una situación extrema, pero equilibrada, medida, no un desastre. Pero ahí es donde tú y yo siempre hemos chocado, porque cuando hablamos de esto, yo te decía siempre, mami, sí, pero el cambio climático es un fenómeno mundial que el ser humano en toda su historia de vida, como especie, nunca se ha enfrentado a esto. Es algo nuevo. No es una catástrofe común y corriente, no es un terremoto simplemente o algo que había ocurrido en el pasado. Es algo nuevo que nunca hemos experimentado. Sí, eso sí, tú tienes razón. Solamente que tal vez nosotros, hablo por mí mejor, no, aunque quisiera, el cuerpo y la mente y los miedos no reaccionan
así solo por leer datos. Uno Claro. se puede poner seria, dice, uy, los efectos de esto en verdad es una situación que deberíamos considerar. Pero es cuando uno ve el daño producido, cuando se emociona, cuando le entran los miedos. Ahora, también yo pienso que eso se debe por alguna razón. O sea, si nosotros no hemos reaccionado como deberíamos ante el cambio climático, es por algo. Y eso habría que pensar qué está sucediendo, por qué no estamos reaccionando con la debida prioridad, ¿no? Y en eso yo pienso que es un tema, tiene que haber una razón, y yo observo que lo que sucede, por una parte, es que las autoridades no dan las señales correctas. O sea, indudable que están hablando, pero hablan de una manera que no está dentro de la prioridad. Sí. O sea, el gobierno, mi experiencia es que en el gobierno funciona en la administración pública en base a prioridades. 1, 2, 3, 4. Y esas son, y así se atienden. Y yo siento que el cambio climático no está dentro de las 3 primeras. Ni dentro de las 5, yo creo que tampoco, dentro de las 10 quizás. Claro, entonces todas las decisiones políticas que se están tomando no lo tocan, porque así es. O sea, se miden los recursos y se toman decisiones, y lo más grave se atiende. Y lo demás se va postergando. No quiere decir que se olvida, pero se va postergando. En esa postergación a veces hasta se olvida. Entonces, ¿por qué nosotros no reaccionamos como ciudadanos como debería ser? Tal vez sea por eso, porque no está dentro de los 3 primeros lugares o de los 5 primeros lugares. Y pensándolo bien, yo me imagino, porque estas son cosas que se colocan dentro de la tabla de problemas a enfrentar en los gobiernos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se ha querido insertar algo dentro de las decisiones, se coloca como una política pública, ¿no? Un enfoque, y así se hizo, por ejemplo, en el tema de derechos humanos. Obviamente esto viene de normas internacionales, pero ellos son los que empujan a los países a tomar decisiones, a hacerse cargo de los problemas. Entonces, el enfoque de derechos humanos se puso en todos los ámbitos, y estuvimos obligados a considerarlo en todas las decisiones. Después vino el enfoque de género. Que también se está aplicando en todas las áreas. Claro, se demora años, ¿no? No es automático, pero lo invade todo, hasta la última esquina. Y eso debería pasar con el cambio climático. Que sea el enfoque de cambio climático en todas las áreas. En todas las decisiones públicas. Y de ahí transporte, educación, de todo. Todas las decisiones, o sea, cada vez la construcción, todo lo que se tome, se haga, tiene que considerar el medio ambiente. Y eso aún yo no lo veo. Entonces, eso hace que ya nadie puede escapar. Ya todos tienen claro que esa es la prioridad y que hay que atenderla, ¿no? Y la tele también. Yo creo que si uno prende la tele, Televisión Nacional de Chile, TVN, Canal 13, no es quizás hablan de eso en un momento, un poquito, pero no es tema. Sí, puede ser. No voy a opinar porque no veo tele hace como 5 años. Yo tampoco, por eso mismo. Bueno, quiero decir algo que no lo sé, ¿no? Pero sí, yo creo que por ahí puede ir la falta de reacción. Es que yo digo, por ejemplo, en los diarios no los veo. A veces veo una noticia pequeñita. Una vez a la semana puede ser que salga una noticia pequeñita. Y para mí, la magnitud de este problema que nos va a afectar a todos debería ser primera plana todos los días. Exactamente. O sea, bueno, yo he aprendido mucho por ustedes, ¿no? Por la Katy y el Seba. Todo. Si bien yo siempre, para mí, ahora pensándolo bien, siempre fue importante desde chica la naturaleza. Siempre, no lo puedo explicar por qué, pero siempre, desde que yo iba de vacaciones, siempre estaba en contacto con la naturaleza. Mi padre me sacaba a pasear todos los domingos y el camino era la naturaleza, al cerro. Entonces siempre para mí la naturaleza era lo que yo necesitaba cada cierto tiempo para poder equilibrar emocionalmente y poder enfrentar el trabajo diario, ¿no?
cuando uno estaba muy alterado, el camino era ir a la naturaleza o al mar. Entonces, la naturaleza siempre ha sido básica para poder sobrevivir. Fue sin pensarlo, fue introducido desde chico. Y ahora es un tema anexo. Protegerla es a ella, ¿no? A ella. Y he aprendido mucho con ustedes, pues más, y con algunas cosas que voy escuchando. O sea, ha influido de alguna manera en tu forma de ver el mundo, ¿no? Sí, porque bueno, desde otro punto de vista yo entiendo que el concepto de Dios para mí es la naturaleza, no es una imagen con forma humana. Eso es como la matriz de la que venimos. Sí, sin ello nosotros no vivimos, nosotros somos eso es lo que está por sobre todas las cosas y que forma parte de que permite la existencia nuestra, es la naturaleza. Y esa admiración, ese respeto que se habla hacia las religiones, y yo lo siento hacia la naturaleza. Ese es el infinito, y no solo la tierra, el sistema total, ¿no? Entonces, eso ya está inserto en mí. Ahora el tema es de que esto está siendo amenazado por nosotros mismos y a un nivel que ya nos pone en peligro como existencia. Es un tema que uno obviamente lo está viendo, pero yo siento en esto de que si uno se preocupa de que la sociedad en su globalidad se haga cargo del tema, entonces debería haber estas políticas públicas que cruzaran todo, desde cómo tú construyes una casa, no que fuera a iniciativa particular de uno, ¿no? Sino que fuera que tú sabes que el arquitecto te tiene que diseñar la casa respetando todas las aguas grises, la aislación, todo eso ya está establecido, es así. Con eficiencia térmica, energética. Claro, todo. Eso ya no se discute, ni se pide. No como ahora que es iniciativa de una persona en particular que esté preocupada del tema. Eso no puede ser, o sea, tiene que ya ser algo... Todo eso debería ser básico. Sí, la norma básica. Sí, norma chilena. Y eso también está relacionado con la última pregunta que te iba a hacer de cómo crees que se podría solucionar este problema, de esa manera como tú dijiste, ¿no? Sí, o sea, yo lo veo así, pues. Estuve dándole vueltas. Sí, yo creo que esa es, o sea... independientemente de que cada persona en particular se preocupe de cómo está viviendo, está aprendiendo, estamos capacitándonos, estamos aprendiendo todo, cómo tenemos que hacer con la basura, cómo tenemos que hacer con las aguas, pero todavía no sabemos. Es la iniciativa de uno de ir preocupándose el tema, pero yo creo que fundamental es que estemos las normas legales estén todas basadas en la protección del medio ambiente y que sean obligatorias y que haya una fiscalización de ellas. ¿Ya? O sea, nosotros ahora estamos construyendo una casa, ¿no? Y si nosotros no nos preocupamos de estar insistiendo que queremos que nos separen las aguas negras de las grises, que queremos aislación, podrían haber muchas otras cosas. Por ejemplo, los elementos con los cuales se construye también podrían respetar el medio ambiente, ¿no? Pero está a iniciativa de nosotros, y a lo mejor uno tiene que averiguarlo solo y preguntar solo, no, claro. no te lo ofrecen. Sí, los costos también pueden influir. En cambio, si fueran ya normas establecidas, o sea, quiere decir que cada carrera, sea medicina, sea arquitectura, sea agronomía, todas las carreras, sea derecho, todos deberían de estar cruzados con este enfoque medioambiental. Sí o sí. Sí, eso. Y eso, ¿cómo sería para ti un mundo mejor? Tu visión de un mundo. ¿Un mundo mejor? Bueno, yo creo que un poco aprender a vivir de nuevo, ¿no? No, es difícil decir cómo debería ser, ¿no? Porque es siempre, todos los días son un intento, ¿no? Un intento por vivir mejor. En el caso mío, yo creo que la intuición, eso es. La intuición a uno le hace ir tomando pequeñas decisiones a lo largo de su vida para llegar a lo que uno anhela, ¿no? Pero no es que uno lo tenga claro.
pero yo creo que eso es lo que nosotros hemos hecho, lo que yo he hecho por años, ir cada día avanzando un paso en la dirección que yo quería llegar, y eso a la larga traduce lo que tenemos ahora. Estamos viviendo pronto en el campo, pronto a lo mejor muy similar como yo cuando tenía 15 años y veía que mi abuela tenía gallinas en su casa. Íbamos al campo, recogía en los fines de semana, tenían un pequeño campo, entonces manzanas. Claro, con un huertito. Claro, claro que era de otra manera. Ahora es un auto, nosotros queremos aprender a hacer eso. Entonces tal vez un mundo que se acerca a un buen vivir sería ese, o sea, que las personas volviéramos de la ciudad un poco al campo o en la ciudad misma y participáramos de cómo se hacen las cosas, o sea, siguiéramos, o sea, recobráramos de nuevo la participación con la naturaleza, porque al desconectarnos de ella perdimos todo ese conocimiento, no sabemos, tenemos que recobrarlo y estudiarlo de nuevo. Y eso es la base, es la base de la subsistencia de las personas, saber cultivar, tener gallina, saber cómo se construye su casa, cómo se hizo, ¿no? Mandarla a hacer a alguien, te hizo una casa, no tiene idea. Entonces, tal vez sería el equilibrio emocional de uno, estaría en recobrar eso, ¿no? Por la tranquilidad de los niños, por la de uno, o sea, la vida que a nosotros nos tocó vivir en la sociedad, trabajando 20 años, 25 años, levantándose a la mañana, a la tarde, los hijos dejándola en la sala cuna, todo eso. Eso no es vida, eso se alejó mucho. Entonces habría que hacer una revisión de ello, ¿no? Por ahí. Y volverse quizás más autosuficiente, como decía Manuel Baquedano en la otra entrevista. Porque el estar nosotros ahora viviendo en Pucón nos acerca, bueno, no es que quiera hablar de nuevo que como era antes, porque es una lata estar hablando siempre como era antes, pero la tranquilidad en que vamos teniendo, si uno empieza a observar, resulta que vuelve a recobrar, o ni siquiera a recobrar, por primera vez tiene la posibilidad de conversar con la gente. Uno va conversando en la calle con las personas. Algo que ya no hacíamos en Santiago. Claro, y yo sé que antes se hacían, o sea, antes las ciudades no eran tan grandes y la gente se demoraba como 20 minutos en pasar de una calle a la otra, porque cada esquina se iba encontrando con los amigos, iba conversando, tú sabías qué le iba pasando, hablaba de qué pasó con la semana, los niños, no sé. Entonces toda la gente se comunicaba una a otra en las ciudades pequeñas. Y eso no es que nosotros como seres humanos hayamos cambiado, ¿no? Es que no teníamos la oportunidad de ejercerlo. Y yo siento que estando en Pucón se recobra eso, ¿no? Y se recobra la confianza entre las personas. Las empiezas a ver no como enemigas, no como antipáticas, sino que como personas que son suaves, son agradables, es interesante hablar con ella, qué ha pasado con su vida. Se vuelven más humanas un poco. Sí. Es que vivir, la culpa no es de Santiago, por ejemplo, pero hay gente que vive en estos edificios inmensos que les dicen los guetos verticales, y eso es deshumanizante, porque uno vive en un cubículo separado de todo el resto y no hablas con las personas, es descomunicado totalmente, todo eso deshumaniza. Sí. Yo veo que, claro, es importante lo que tú dices, ¿no? No es culpa de nosotros, sino que es impresionante darse cuenta que las características de un ambiente transforman a las personas. O sea, uno es la misma, nos vinimos acá y uno es la misma. Pero Santiago le hace que uno no quiera ni siquiera ver al vecino. Uno sube a su departamento y ojalá sube al ascensor y ojalá no se encuentre con nadie, y sale de la puerta de la casa y mira antes si hay alguien y espera que no haya nadie, porque no sé por qué le parece antipático a veces hasta encontrarse con los vecinos. En cambio aquí es al revés, uno le parece agradable y va a conversar con él. O sea, todos tan mansos, tan tranquilos, tan más. Tienen problemas, obviamente que tienen problemas, porque no es un lugar donde uno adquiera muchos recursos económicos, ¿no? Pero ni siquiera eso altera el ánimo de las personas, ni siquiera la falta de dinero, sino que están mucho más tranquilos y quieren más contentos con sus vidas, ¿no?
Yo creo que lo que podríamos decir es que podríamos enfrentar la crisis climática, ambiental, haciendo comunidad también, haciendo redes. Aprendiendo a vivir en comunidad, lo que nunca tuvimos la oportunidad de hacer por cómo evolucionó la sociedad, perdimos eso. Y sí, tal vez ese sea el camino, volver a ser seres humanos, dejar de ser máquinas, ¿no? De no pensar, sino que disfrutar todos los días de que salió el sol, de que es celeste, de que llovió, hasta la lluvia, ni la lluvia te molesta, ni el frío, porque lo entiendes que todo se pone más bonito, llueve y los árboles están más lindos y está todo lavado, entonces todo recobra su belleza, ¿no? Y en Santiago no era así. En realidad, si ahora uno lo ve un poco, toma distancia, ya ha pasado un año, era atormentador esa forma de vida, ¿no? Sí, y uno la soportó, y a lo mejor la gente la soporta, pero la soporta con pastillas, con idas al psicólogo y todo eso, ¿no? Es que claro, al vivir de esa manera, sea en cualquier ciudad muy grande, la gente se escapa de todo eso, claro, como tú dices, con pastillas, alcohol o con el consumo también, que es como un círculo vicioso en el que terminas impactando más al medio ambiente. Estás totalmente separado de él. Y todas las actividades que hace, a veces dicen, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer para relajarme? Me voy a viajar de vacaciones a Tahití o no sé dónde. Y viajan en avión y todo eso. Aumenta el impacto que uno tiene sobre el medio ambiente debido a tu desconexión con el medio ambiente. Sí, uno podría decir que sí, porque al estar en contacto con la naturaleza uno se da cuenta que no es importante la ropa que usa o si está de moda o no está de moda, va adquiriendo las cosas que necesita. Sí. Y también me recuerdo lo que es tan importante, los niños, ¿no? Los niños no es que sean insoportables, o los adolescentes, lo que pasa es que perdieron también el contacto con la naturaleza, entonces se ponen irascibles, se ponen insoportables porque están encerrados en 4 paredes. Yo no creo que un niño pueda hacer pataleta en el medio de un bosque, o sea, es difícil esa foto, ¿no? Esa imagen, ¿no? Los niños lo pasan súper bien en un bosque a lo mejor y no necesitan patalear porque no le compraron la muñeca más cara o ir y en cambio y van al súper, ven cosas, quieren. Entonces es un tema yo creo que va por ahí, ¿no? Como que simplificar la vida ayuda mucho a reducir el impacto y aumentar la satisfacción con la vida. Es increíble, aunque uno no lo crea, la naturaleza le hace feliz a uno. Uh-huh. Y última cosa que quería mencionarte, todo esto del cambio climático, la crisis climática, aparte de que a mí me afecta negativamente, también me hace pensar mucho en que el mundo es muy bello. Ahora, en este momento, estoy viendo el cielo, el sol, las hojas, y si podría ser que lo estamos poniendo en peligro, me hace apreciarlo aún más. Entonces, cada bocanada de aire que respiro, pienso, ¿cachai? Estoy respirando oxígeno limpio, estoy disfrutando el sol, el cielo azul, y yo no sé qué va a pasar en el futuro, entonces como que lo disfruto más. Uh-huh. No sé si les pasa a ustedes. Sí, yo creo que también es eso algo que se aprende cuando uno llega a Europa. En Europa no hay nada natural, es todo lindo, como una postal, pero todo hecho por el hombre. Yo no creo que haya algo que sea más bonito y más impactante que la naturaleza. O sea, no hay, por mucho que nosotros queramos crear cosas bellas, no es más bonito que la naturaleza, o que un río, o que una puesta de sol, o que el mar, las olas, el ruido, los olores, los aromas. No, entonces eso es vivir, es como meterse a una pieza de cemento, la ciudad, y es como estar en un valle con todas flores, es la naturaleza. Y así estamos lamentablemente viviendo. O sea, sin habernos dado cuenta, nos metieron adentro de una pieza de cemento oscura, ¿no? Gris. Ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, yo feliz de haber venido.
Pero estamos felices de haberte recibido. Te vamos a invitar más veces. Sí. Voy a transformarme en adicta. Sí, a estas entrevistas. Muchas gracias, mami, porque nos diste un mensaje positivo para terminar este episodio. Sí. Nunca he perdido la esperanza. Sí, la esperanza. Qué bien, Katy. Empezamos este episodio con mucha negatividad, pero la terminamos con un mensaje muy positivo y esperanzador. Uh-huh. Entonces, para recapitular, ¿de qué forma podemos afrontar la ecoansiedad? Porque aún no estoy muy claro con eso. Bueno, por un lado, como dijimos, debemos enfrentar la realidad, aceptar la gravedad de la situación, de la crisis climática, y una vez que uno ya lo tiene asumido, que es grave y que van a ocurrir cosas muy malas y están ocurriendo, y una vez que uno ya enfrentó el miedo, la ansiedad y todos esos sentimientos negativos, ahí es donde uno puede sacar esa fuerza interior que te lleva a la acción. ¿Ya? Y obviamente no tenemos que hacerlo todo, nadie puede hacerlo todo, pero puedes hacer algo, una cosa. Activismo, unirte a un grupo ambientalista local, hacer voluntariado. Hacer voluntariado hace muy bien, aumenta mucho el bienestar de la persona. También hay tantas iniciativas que son pequeñas que están haciendo un gran cambio en el contexto local. Y por experiencia propia te digo que no es tan bueno aspirar a cambiar el mundo porque no lo puede hacer una persona sola. No somos Greta Thunberg. Son unas pocas... es que tienen esa capacidad. Claro, personas en el mundo que tienen esa capacidad. Es mejor contentarse con cambiar uno mismo y de esa forma cambiar a las personas que te rodean. Uh-huh. Y como hablamos con mi mamá, es muy importante disfrutar momentos de paz, de regeneración, de descanso. Porque el ambientalismo, el activismo agota mucho, quita mucho las energías y uno se tiene que cuidar a sí mismo siempre. Porque primero que todo está uno mismo y después el resto. Uh-huh. Si uno se cuida a sí mismo, cuida su medio ambiente y a las personas que te rodean. Y ayuda mucho a regenerarse y aliviarse y todo eso, de estar en la naturaleza, en contacto con la naturaleza porque calma y tranquiliza. Claro. ¿Y nuestras acciones individuales de verdad marcan una diferencia? ¿Acaso importa lo que yo haga, por ejemplo? Es que siempre hay gente que te va a discutir, es que las acciones individuales son como una gota en el océano, ¿cachai? No influyen, no son nada comparado con los grandes cambios sistémicos que hay que llevar a cabo. Pero siempre yo creo en esto, lo que uno hace tiene un efecto en los demás, influye a las personas que te rodean. Es como una gota, es como una piedra que cae al agua y forma estas olas que se expanden. Claro. Es un poco espiritual, pero yo lo creo. Sí. Y un ejemplo concreto de nuevo es Greta Thunberg, que sí es un caso particular, pero ella partió sola protestando con un cartel y eso se transformó en un movimiento mundial. Hasta el día de hoy. Sí, no somos Greta Thunberg, pero no importa. Sí. Ella es una inspiración. Y ella dijo, nuestras acciones individuales son importantes, no tanto por el efecto que van a tener sobre el cambio climático, sino por el mensaje que están enviando a los demás. Y cuando uno vive de acuerdo a sus propias convicciones, cuando uno lo que hace es coherente con lo que uno dice, es la mejor señal que uno puede dar. Claro, y los cambios tienen que ser colectivos. También. Por supuesto que se necesitan cambios sistémicos, políticos, pero este tema es tan grande, tan importante, tan urgente, que no pueden quedar solo en manos de los gobiernos o de los políticos. Nos requiere a todos los seres humanos. Todos tenemos una responsabilidad. Todos tenemos que estar involucrados en solucionar esto. Exacto. Agradecemos nuevamente a nuestros auspiciadores que son En Barra, que tienen champú en barra y otros productos que no vienen envueltos en envoltorios plásticos, no producen basura, son biodegradables y son muy ricos. Uh-huh. Sí. Humo Recolector, que son inciensos hechos con corteza de canelo en base a residuos de la industria por un método que se llama suprarreciclaje. Y huelen muy rico, también huelen a tenemos uno aquí ahora, muy bueno. Sí. Y por último, kombuchacha, que es una bebida de té fermentada, es muy sana, es rica y es buena para la digestión. Exacto. Muchas gracias a nuestros auspiciadores. Y muchas gracias a nuestros auditores por escucharnos.
Gracias. Pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en nuestro canal de YouTube. Chao. Chao.